Buenísimas tardes, noches a todos. Quería cubriros por aquí una noticia en el día de hoy, un poquito de paisaje para hacer estos vídeos. Pues quería hablar un poco de Daniel Sancho, qué es lo que está pasando actualmente. Bueno, mucha gente, pues obviamente es un tema recurrente en nuestro canal que había estado desde hace un tiempo y que hace pues unas semanas que no hacemos como muchos vídeos o directos, que es lo que solíamos hacer desde el cumpleaños, desde el domingo, y ya antes pues no hacemos tanto Daniel Sancho porque no hay noticias, no hay prácticamente nada, y es un tema que hay algunos youtubers que sí que lo siguen, pero sinceramente es repitiendo un poco lo de atrás y bueno. Yo os quería por aquí comentar una noticia que está saliendo en las últimas horas, que es la relación de Daniel Sancho con Carlos Sainz, el piloto, el famoso piloto, que en este caso fue al hormiguero y dio como un dato que alguna gente desconocía y que él dijo que él tenía un negocio que se llamaba Boogie Burgers. El mismo negocio que por el cual algunos conocimos lo que es en el tema Daniel Sancho, nos adentramos un poco, en el cual pues había salido en un vídeo de los informantes, creo que se llamaba o algo así, lo del Conde de Lorica, ¿no? que hacían como un documental sobre Edwin Arriete. Justo fueron a grabar a ese sitio, sacaron como al chico que era el camarero, que de hecho me parece que es uno de los socios. Y en este caso, lo que es el señor Carlos Sainz, pues habla un poco en el hormiguero de esa parte. No sé si os lo podré colocar o al menos el audio, creo que no habría mucho problema, pero al ser un programa en prime time, pues bastante complicado poder reaccionar a ese tipo de cosas y tal, pero os colocaré seguro como el audio, algo así, de lo que dice el señor Carlos Sainz justo en ese programa con Pablo Motos, que la verdad es que hacía tiempo que no veía esto y justo me dijeron: Axel, mira esto, porque el señor Carlos Sainz está hablando de que él es dueño del Boogie Burgers, ¿no? De ese restaurante de hamburguesas. Él dice que le gustan muchísimo las hamburguesas y en este caso mezclado un poco con el caso de Daniel Sancho. Salió en un artículo, no sé realmente qué artículo era ahora mismo, creo que era de OK Diario. A ti te encantan las hamburguesas, sabes dónde hacen las mejores hamburguesas del mundo, te he dicho un sitio de Madrid y dices, claro que lo... O sea, sabes todo de las hamburguesas. Yo soy muy hamburguesero, muy pizzero y me gusta también la pasta, pero lo pondría en ese orden: hamburguesa, pizza, pasta. Vale, ¿y cada cuánto tiempo te puedes comer una hamburguesa sin que engorde el coche? Intento una a la semana, lo intento. ¿Y lo consigues? Ahí no voy a revelar. Me tomé de un restaurante que se llama Boogie Burger, que lo creé porque me gustan tantas las hamburguesas, que con un grupo de mis amigos lo creamos y ahí está. Y el otro día, ayer me tomé dos, de hecho, 2,5. De 1 a 2 es el doble. Me metí 100 kilómetros en bici, 4 horas de bici y dije, voy a comer poco para cenarme las 2 hamburguesas y irme a casa ya pensando que no me voy a tomar una hamburguesa igual en 3 semanas. Wow. Oye, contaste, dentro de las cosas curiosas, contaste en una revista que en las carreras, hace tiempo de esto, pero que el olfato puede ser interesante a la hora de adelantar. Si mal no recuerdo, lo vimos así un poco por encima, pero bueno, en cuanto al caso de Daniel, hay que esperar a la sentencia, hay que esperar a ese 29 de agosto, quedan unos meses. Iremos grabando algún vídeo sobre alguna noticia que salga periódicamente. De hecho, esta no salió, pero bueno, en un medio, o sea que no es como que saliera, ¿no? Porque realmente lo que es en las últimas horas, lo que está saliendo en los medios de comunicación son las palabras de Joaquín Campos, ¿no? En esa última entrevista, que nosotros la llamábamos la provocadora entrevista, que él decía como que ya se sabía la sentencia, etcétera. Bueno, Joaquín Campos lleva un poco esa corriente de lo que es el caso de Daniel Sancho. De hecho, hay que decir que muchas veces me preguntáis sobre datos concretos del caso que habéis escuchado aquí, allá, en este youtuber o en este periodista y tal, y hay que decir que todos barren para casa. O sea,
es la realidad, o sea, y nosotros seguramente también lo hacemos en alguna ocasión, muchas veces inconscientemente, seguro, pero claro, yo muchas veces cuando escucho dice no sé quién que la sentencia ya se sabe, es como, bueno, pues evidentemente es un titular, ¿no? Es un titular que se trata de buscar, como muchas veces en el periodismo o en este caso en la plataforma de YouTube, pero que es complicado. Últimamente yo solo veo cosas de antes, ¿no? Todo el rato repitiendo lo mismo, y yo creo que a muchos nos tenía un poco saturado el caso, nos tenía un poco saturado, siendo un caso que evidentemente se lleva la palma, que muchas cosas no entendemos, no tratamos de buscarle un sentido criminal lógico a lo que supuestamente hizo Daniel Sancho, y hay muchas cosas aún que no nos cuadran, ¿no? Que no nos cuadran. Hubo un poquito de polémica por el tema del móvil, ¿no? Que dijo Carmen Balfagón en nuestra entrevista. Sí, o sea, es cierto que hubo así un pelín de polémica. De hecho, las dos últimas cosas noticiables que pasaron en el caso de Daniel Sancho fueron la entrevista a Balfagón, 1, y 2, la entrevista a Iván Velasco, que es un testigo por parte de la defensa que nosotros entrevistamos en exclusiva en nuestro canal. Creo que fue una entrevista bastante buena. Él tiene su idea del caso, obviamente, y que no sé si, o sea, os podré colocar por aquí parte de algunos vídeos, algunos recortes y tal de esa entrevista. El tema del Boogie Burgers y de Daniel Sancho en torno a Carlos Sainz, parece que Carlos conocía bastante bien a Daniel Sancho. Esto también hay una foto que yo saqué hace un tiempo, una foto de una pastelería, me parece que era, de una pastelería o una panadería, no recuerdo ahora mismo, pero yo recuerdo haberla sacado en un directo. Y era una foto en la cual salían Carlos Sainz y salía Daniel Sancho haciendo como una publicidad a una pastelería de Madrid, en este caso como solía hacer Daniel Sancho en todo este tema, y que de hecho en su Instagram lo que tienen son todo publicaciones de stories de yendo a sitios, a probar este sitio, a publicarlo en sus redes sociales, y eso es un poco lo que solía hacer el señor Daniel Sancho, básicamente. En cuanto al caso, ¿cuál va a ser la sentencia? Por el momento pinta favorable, ¿no? Para Daniel Sancho, es lo que parece, ¿no? Visto un poco desde el primer momento, ¿no? Los primeros instantes del caso, y es que ha habido tantas contradicciones de la policía tailandesa y un poco de los medios de comunicación que ya la gente pues no sabía ni qué creer ni a qué atender, que si Big Joe por un lado, que si luego supuesta corrupción, que si un cuchillo de otro bungalow, que si la camiseta, no sé, es que hay muchas cosas que no tienen sentido. Lo que dicen es que Daniel Sancho sí pudo, o sea, sí, él sí estaba allí, evidentemente, él tenía marcas, eso está claro. Que en este caso tú puedes llegar a seguir teorizando otro tipo de cosas, que de hecho hay mucha gente que no va en sintonía con la defensa en ningún momento, ¿no? Con la defensa de Daniel Sancho. Quieren lo mejor para Daniel Sancho, pero no van en sintonía con la defensa ni con las cosas que hacen públicas. De hecho, a nosotros nos pasaba un poco de lo mismo, porque no entendíamos nada del caso. No es un caso normal el caso de Sancho, eso es obvio, ¿no? Hoy hace calor aquí, ¿eh? Sí que hace calor aquí este es un sitio bastante chulo en el cual vamos a estar grabando algunos vídeos en el día de hoy y que iremos publicando en las próximas horas. Creo que es un sitio bastante chulo, cercano a donde hicimos la vuelta al canal, pero que quería grabaros por aquí también este pequeño vídeo, y también compartido con algunas cosas que hemos ido sacando en los últimos días, ¿no? Sobre el tema Sancho, que realmente tampoco es que haya ningún tema fuerte, por así decirlo, en YouTube. Sí, o sea, por el tema Royal siempre lo está, ¿no? Pero también hay a veces que no se habla tanto, ¿no?
y así se basa un poco el tema del periodismo y de hacer vídeos en YouTube, que tienes que estar pendiente muchísimo de los temas, ¿no? Prácticamente hay muy poca gente que se base por sí mismo haciendo directos de la nada sobre cualquier cosa. Evidentemente eso no... prácticamente nadie puede vivir a costa de eso, o vivir pues como tranquilo, ¿no? En este caso, vamos a decir. Pero bueno, lo que os decía del tema del buggy, que siempre se dijo que Daniel Sancho que era un mentiroso, que no tenía ningún negocio en ese caso con el buggy. Carlos Sainz parece que es uno de los socios. Por otro lado, el otro señor decían que también era uno de los socios, el camarero que salió en aquel vídeo. Que luego lo mandaron borrar. Yo no sé qué pasó ahí realmente con ese vídeo. Eso lo mandaron borrar. Fue algo muy raro. De hecho, yo no lo encuentro por ningún lado, el vídeo ese del Conde de Lorica. No sé si os acordáis que salía como diciendo que era Daniel Sancho el que estaba atendiendo la barra, y literalmente era otro señor. O sea, es que... Y a mí en aquel momento me criticaban como diciendo, pero sí es Daniel Sancho. Lo recuerdo perfectamente, que habíamos hecho como algún directo o algún vídeo o algo así. No lo he vuelto a encontrar, la verdad, ese vídeo, pero bueno, seguramente que alguien ahora, después de este vídeo, lo tiene y seguro que me lo manda, ¿no? Pleno y con ganas de más. Y su final no le hizo justicia. Lo primero que se ve en el video, en la parte de arriba, es el nombre del sitio. Un bar repleto de personas en camiseta tomando, y a la izquierda está este hombre que se llama Daniel Sancho atendiendo la barra, limpiando unos vasos y saludando a una mujer. Edwin Arrieta con su celular sigue recorriendo el sitio, que tiene un menú pegado a la pared y un mural de Elvis Presley. Uno que otro mira la cámara y de nuevo al fondo aparece Daniel Sancho con su cola de caballo, una camisa azul, manipulando una bolsa de basura, y ve a Edwin y con una sonrisa de lado a lado le dice: ¿qué pasa? Este video fue grabado hace 4 meses, el 16 de junio de este año, por el propio Edwin, y se lo mandó a Viviana Ordogoitia, una de sus amigas más entrañables de Montería, para mostrarle el sitio en el que pensaba invertir en Madrid y que no era ningún embeleco. La locura de España empieza porque él quiere hacer un curso de chef allá, en Le Gordon Bleu, allá en España. Y allí, con toda su expresión, se ve a Daniel Sancho, el tipo de 29 años que está acusado de haber asesinado al doctor Edwin Arrieta Arteaga en una habitación en un hotel de Tailandia. Era muy soñador, era muy loco, y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. Yo, cálmate, Edwin, tú sabes en España, tú sabes qué están haciendo, tú tienes una... Me pareció curiosa la noticia de, entre comillas, Carlos Sainz habla de Daniel Sancho, y la cubrimos un poquito por aquí desde este lugar tan chulo, y que quería, bueno, hacer varios vídeos ahora en verano que vamos a ir comentando un poquito desde estos lugares. Seguramente primero haremos como voz en off y luego hablaremos un poquito de algunos temas. Yo os pregunto a vosotros, ¿cuál creéis que va a ser la sentencia para Daniel Sancho? ¿Seguís creyendo que Daniel Sancho no lo hizo? Porque sé que hay mucha gente que lo sigue pensando por todas esas dudas que hay. Yo creo que evidentemente la línea de la defensa es clara, que hubo una supuesta agresión sexual y que Daniel Sancho se defendió, y bajo esos efectos sí, o sea, en esa tesitura, pues llegó a tal extremo, ¿no? que nunca se hubiese imaginado. En todo caso, si eso es cierto, Daniel Sancho podría volver a España muy pronto y la sentencia sería muy, muy favorable, ¿no? Pero yo creo que va a ser complicado probar eso, ya lo dijo Carmen Balfagón. De hecho, no quiso entrar mucho ahí en esa trama un poco de la historia. En verdad, tampoco sabemos lo que dijo Daniel Sancho en esos más de 4 horas de declaración, eso hay que decirlo, ¿eh? O sea, 4 horas de declaración que, de hecho, ni un solo medio dio ni un apunte, ¿no? El tema de las amenazas y tal, salió ahí un pequeño resquicio, ¿no?, por parte del traductor, pero después, más allá del perdón que dijo Carmen Balfagón, etcétera, falta muchísimo. O sea, de la declaración de Daniel Sancho, si es que
hay que decir que del juicio del caso de Daniel es que no ha salido nada. No, es que no ha salido nada. Lo que ha salido al inicio, mentiras y titulares de prensa de click, ¿no? Después hablaban para un lado la defensa, los abogados de la defensa, y para el otro lado Juan Ospina, los abogados de la acusación. Hablaban un poco, pues, informaciones de parte, vamos a decir, ¿no? Que al final es un poco lo que se busca cuando tienes este tipo de informantes y de abogados en los medios de comunicación, ¿no? Que muchas cosas seguro que son ciertas y obviamente pues hay otras que son ciertas pero que no gustaban a alguna de las partes. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Y por otro lado, yo en un directo dije que pensaba que podría ser homicidio doloso, que podría ser que se saldase así un poquito lo que sería este juicio. Veremos al final en qué queda. El dolo hay que probarlo, eso sí es cierto, y si no se considera probado, en este caso no podría ser homicidio doloso, tendría que ser homicidio imprudente, grave o leve, como habría dicho Marcos García Montes, y veremos al final en qué tesitura estaría el juez. Lo vamos a dejar por aquí en este pequeño vídeo. Ahora os dejo como alguna parte de una entrevista o algún vídeo que habríamos hecho hace bien poco, y nos quedamos con estas vistas también y este lugar maravilloso para hacer estos vídeos que vamos a ir comentando en los próximos días. Fuera lo que he conversado con él, evaluando las cosas y en base a mi experiencia, pero yo estoy convencido de que la situación de Daniel se debe más que todo a una reacción frente a un clásico caso de acoso y abuso en el cual ha tenido una reacción buscando defenderse, ¿no? A mí no me sorprende, en los otros casos que he trabajado, he hablado con las personas que fueron víctimas similares y me dicen lo mismo, que en circunstancias semejantes hubiesen tenido que defenderse, ¿no? Entonces, yo creo que acá hay un tema de entender un poco cuál es la psicología de una víctima de acoso, de abuso sexual o de explotación sexual, ¿no? Claro, pero realmente llegar a tal extremo de acabar descuartizando a una persona, en ese caso, ¿te cuadraría igualmente en esa hipótesis que tú piensas? Sí, no, obviamente la descuartización es lo que yo veo que por lo menos allá para ustedes ha significado una cosa muy fuerte, ¿no? Tal vez yo que vengo de Sudamérica y donde estas cosas lamentablemente no son tan infrecuentes, una cosa es decir, alguien que, como ha sucedido aquí en Estados Unidos, casos así, de que planifica asesinar y descuartizar a alguien, y otra cosa es un acto de desesperación por ocultar la evidencia, ¿no? Yo creo que son dos cosas diferentes, y por otro lado, ya también entramos un poco al tema de lo que se llama en psicología la disociación, ¿no? Producto de un profundo estrés traumático. Y cuando uno entra en un estado de disociación, entonces, claro, uno toma decisiones un poco desdoblándose de sí mismo, ¿no? Y esto lo he visto en otros casos muy parecidos, que no solamente tienen que haber sido respecto a abuso sexual a jóvenes adultos, también ha sido, también cuando he trabajado con víctimas de clérigos, víctimas sexuales de clérigos. Por ejemplo, recuerdo el caso de una niña que ella fue abusada por un pastor evangélico justamente, y cada vez que ella pasaba frente a una iglesia, la niña se quedaba en un estado catatónico y se desdoblaba, sentía que se desdoblaba, lo cual era un cuadro de disociación, ¿no? Este tipo de disociaciones, producto de un estrés traumático, no son infrecuentes en las víctimas, ¿no? Lo cual me parece a mí que eso podría explicar lo que sucedió a posteriori de la pelea, ¿no? Claro, pero ¿cuánto dura un estado disociado como me estás contando? ¿Qué intervalo puede tener de tiempo? Yo creo que depende de la gravedad del trauma, ¿no? Por ejemplo,
esta niña de que te hablo, ella por mucho tiempo, por un par de años, no podía ni pisar una iglesia porque entraba en un estado catatónico que le podía durar unos 20 minutos, ¿no? Ahora, cuando ha sucedido un evento como no es raro que la persona tarde días o semanas en internalizar el hecho. Una persona, por ejemplo, que tiene que tiene por costumbre matar, un psicópata, por ejemplo, o cuando estás hablando de narcotraficantes, normalmente ellos no sufren de esta disociación porque ya están acostumbrados, ¿no? Pero cuando alguien nunca ha experimentado una situación como esta y mata a alguien o asesina a alguien por defensa propia, pues el trauma de quitar una vida sí, junto a lo que ya sucedía, puede empujar a la persona a un cuadro disociativo que le puede durar semanas, ¿no? Ahora, Claro, pero yo digo, o sea, me sí. refiero a que en el caso de Daniel Sancho duró muy poquito, porque de manera oficial a las horas él estaba desayunando en el mejor restaurante de la isla, cosa que es un poco extraña, ¿no? Con ese cuadro disociativo que tú comentas. Claro, yo lo vería al contrario, vería justamente el hecho de que no internalizó lo que ha pasado. Yo creo que él lo ha internalizado mucho tiempo, ya estando en prisión. Yo creo que han pasado semanas hasta que como que ha tomado conciencia de lo que ha sucedido, ¿no? Ese proceso de internalización de la conducta traumática es lo que toma tiempo, ¿no? Y por eso no me sorprende que él esté actuando como si no hubiese pasado nada, es porque no lo ha internalizado. El problema es cuando lo internaliza, es decir, cuando lo que uno ha hecho se asienta dentro de uno y ahí empieza uno el dolor, el sufrimiento, etcétera, ¿no? Y lo que es la premeditación, porque, bueno, en este caso también, a ver, del tema de la disociación, claro, a mí me llama la atención porque realmente está desayunando a las pocas horas de manera oficial y dos, también se iba a ir de fiesta, ¿no? A muchos Claro, de entonces nosotros no. ahí viene lo que en inglés llamamos el denial, ¿no? Y hay una frase que usamos mucho acá en psicología. En inglés es never underestimate the power of denial. Es decir, nunca uno debe sobreestimar el poder de la negación, ¿no? Eh, entonces, mm, cuando uno está en estado de negación, es justamente la barrera que impide eh, que uno pueda, que eso impida que uno pueda internalizar lo que ha sucedido, ¿no? Ok. Y ahora, bueno, el tema de la premeditación que te estaba comentando, que sí es cierto que se basaba un poquito en eso, ¿no? El juicio prácticamente para Daniel Sancho era lo importante, ¿no? Desde el primer momento la policía tailandesa dijo que era un crimen premeditado. A nosotros nos salían muchas dudas en determinados momentos a la hora de cuestionar esta supuesta planificación del crimen del cirujano colombiano. Decían que sí por las compras, ¿no? Se centraban prácticamente en eso. Mm. Tú, en base a los indicios o pruebas que presenta la policía tailandesa, ¿cómo ves de complicado que se pueda probar la premeditación? Mira, yo creo que el otro día estuve viendo a Carmen acá, ¿no? Que la estabas entrevistando, Sí. Entonces está un poco lo que se ha dicho en el juicio, lo que la parte de la defensa pone como evidencia de que difícilmente la persona, en este caso Daniel, difícilmente pareciera que fue algo planificado por una serie de indicios, ¿no? Que la defensa ha presentado como evidencia. Desde mi punto de vista, pensar de que alguien va a planificar un asesinato en Tailandia, es decir, es un poco, no, además porque en Colombia por creo que 100, $150 uno puede contratar un sicario, entonces, y realmente no tienes ni que viajar a Colombia.
Entonces, si quieren matar a alguien en Colombia, pues, lamentablemente es muy simple, ¿no? No solo en Colombia, en varias partes de Latinoamérica es así. Bueno, Entonces, pero puede ser que Daniel Sancho un día antes llegara a planificarlo. Entonces, ¿eso se consideraría premeditación? O sea, ¿Edmundo Arrieta dice que va a llegar o él sabe en un momento dado que va a llegar? Y si por algún casual la policía tuviese ese indicio, tuviese el de las compras, tuviese también que era un bungalow apartado y que allí solo había cuchillos, por ejemplo, con esos indicios, tú aún así no ves que haya premeditación. es que lo veo muy difícil por la historia, es decir, por la historia que hay, ¿no? Por el trauma que está experimentando este muchacho. Sí lo veo difícil, ¿no? ¿De qué es posible? Todo es posible, o sea, todo es posible, ¿no? Mi interpretación de los hechos es que yo lo veo a Daniel más como alguien que fue una víctima, que sufrió un ataque, ¿no? Me parece un poco extraño que haya sido una premeditación, ¿no? Ahora tú me dices, bueno, que un día antes lo planificó, ya pues ahí justamente la defensa ha tratado de poner sobre la mesa como un argumento así es muy difícil de comprobar. En todo caso, acuérdate que, y bueno, yo no soy abogado, ¿no? Pero por mi trabajo tengo que escuchar muchas cosas, en realidad, como dice en inglés, the burden of proof, es decir, la carga de la prueba se encuentra en la fiscalía, es decir, la fiscalía es la que tiene que demostrar Sí. de lo cual está acusando a la persona que ha sido indicted, ¿no? No sé cómo se dice, a la persona que ha sido acusada, ¿no? Tiene que Ok. decir, si yo digo, no, yo no lo maté, sino yo me peleé y la fiscalía dice, no, no, tú lo mataste, entonces la fiscalía tiene que demostrar eso, ¿no? Y la defensa tiene que contestar a los argumentos de la fiscalía. En todo caso, por lo que yo he escuchado, he leído y he visto, me parece muy difícil que esto haya sido algo premeditado, ¿no? Pero es mi No. opinión, pues no, obviamente. Sí, 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 pero claro, como tú vienes diciéndome que al parecer Daniel Sancho tenía un supuesto acoso, en este caso, algo por lo cual de lo cual era víctima, según tú, y en este caso si era continuado o en el tiempo, que no lo sabemos en este caso, pero según tu hipótesis o tu teoría de lo que pasó entre estas dos personas o la supuesta pareja de los dos, ¿no crees que si eso fuese cierto, habría un motivo por el cual Daniel Sancho intentara planificar ese crimen? Claro, es que también se puede ver de esa manera, ¿no? Lo que pasa es que si uno entiende esto dentro del contexto de alguien que sufre amenazas, yo hablo con otros muchachos, ¿no? El primer caso que yo vi así fue en el año 2012, me parece, ¿no? Era prácticamente una copia de este caso, ¿no? Eh, el- Cuando hay amenazas de esta naturaleza, sobre todo en Colombia, en este caso el muchacho colombiano obviamente cree las amenazas y las amenazas paralizan a uno, ¿no? Porque además cuando uno dice, mira, si tú no haces lo que yo te digo, entonces yo voy a hacer tal cosa con tu familia, voy a hacer tal otra con tu hermana, con tu hermano, etcétera. La persona empieza a tener una sensación de miedo de que además el que está amenazando no está solo, ¿no? Entonces, mm, difícilmente la persona empieza a ceder y a ceder por miedo, ¿no? Y, y no tanto no tanto reacciona por el miedo a uno lo tiende a paralizar, ¿no? Y cuando hay un sometimiento de esta naturaleza, la persona se vuelve prácticamente un esclavo del perpetrador, ¿no? Yo sé que tú estuviste en Tailandia, me parece que vimos algún vídeo, ¿no? En alguna cadena que tú estabas por allí, pero finalmente el juez no te tomó declaración como testigo. No, bueno, o sea, a ver, el juez ha recibido de mi parte primero un estudio que yo he hecho
a lo largo de los años, porque yo trabajaba a través de esta ONG, entre otros lugares en Colombia, contra el tráfico de personas, donde yo me encontraba con casos así. Ese primer estudio, el patrón de conducta de una persona, del perpetrador, etcétera, eso lo envié a juez hace meses, ese fue el año pasado, creo. Y la segunda parte, que es una cosa un poco más específica, después de que he entrevistado a una serie de testigos y víctimas de esta persona, pues también recibió todos los escritos y todo lo recibió el juez. Al final el juez lo que ha hecho, acortó el juicio, pero recibió toda la documentación, ¿no? O sea, en realidad yo iba a repetir lo que ya había escrito, ¿no? Igual que los otros testigos. Ok, igual que los testigos que no declararon, como Carmen, Balfagón, etcétera, de los abogados de la defensa aquí en España, por ejemplo. Eh, Aquí, bueno, también hay gente como que preguntándote cómo fue tu experiencia en Tailandia. ¿Cómo estuviste allí? ¿Qué cosas viviste, no? Ha sido un calor brutal, pero bien, o sea, no, yo creo que estábamos más concentrados en todo este tema, ¿no? Y en ver cómo poder ayudar a este muchacho, ¿no? Yo creo que, mira, hay una cosa que yo quiero que quede bien claro, ¿no? A mí nadie me ha llamado para esto, a mí la defensa no me contactó, a mí nadie me ha pagado para yo ir a Tailandia, y tampoco quería que me paguen nada, y tampoco gano nada materialmente. Entonces, De hecho, pierdes, ¿no? Porque al final... bueno, sí, no, yo tengo 4 hijos y tengo una esposa y tengo familia, pero por ahí vi que alguien dijo, pero sí sacerdote o que no sé qué. Nosotros los presbiterianos sí nos podemos casar, como los ortodoxos o como los anglicanos. Y yo tengo como principio fundamental el buscar, donde hay una injusticia, el tratar de hacer justicia. Y entonces no es que Pero, tanto pierdo, pero sino gano. Ujú. ¿no crees que a lo mejor puedes estar equivocado en tu percepción del caso? Sí, Y, claro, podría estar totalmente equivocado, es cierto, pero por alguna razón estoy poniendo mis manos al fuego por Daniel. Y si o estoy sea, equivocado, tú crees... si estoy equivocado, por supuesto que lo voy a reconocer, pero yo en este momento, yo estoy poniendo mis manos al fuego por ese muchacho. ¿Tú crees Sin, en ni- en su sin ninguna declaración? duda, sí, sí, ¿Crees en lo que él dice de que intentó abusar sexualmente de él, sí, por ejemplo? sí, sí, sí. Pero realmente, para probar eso, o sea, ¿crees que hay pruebas para demostrar eso que está diciendo Daniel en su declaración? Bueno, ese es su testimonio, ¿no? Pero claro, es que también han habido otros testigos con historias muy similares. Entonces, no es ajeno que lo que él dice no es una narración de su testimonio aislada, sino que hay otro tipo de testimonios similares a ese. Y el tema de las amenazas que cuenta Daniel Sancho, según la prensa, de que en un momento dado el señor Arrieta, cuando estaba en ese bungalow, que intentaba, o sea, amenazaba con acabar con la vida de unas personas cercanas. ¿Crees que pudo ser a lo mejor eso lo que hizo un clic en la cabeza del señor Daniel Sancho? Mira, normalmente en personas como Daniel, o sea, muchachos que crecen mm, muy alejados de una realidad de violencia, etcétera, ¿no? Un mundo como es el de España, pues bastante, o sea, la violencia se ve a través de la televisión, creo, o por lo menos la violencia que nosotros vivimos o hemos vivido en Latinoamérica. Eh, Alguien te hace una amenaza así, de verdad, sí hace un clic, el clic te paraliza. Mm, no,
no te produce. Es que es como cuando viene alguien y te apunta con un arma, ¿no? Entonces la gente me dice, no, que si a mí alguien me apunta con un arma, entonces yo lo pateo como en las películas. Uno se paraliza, a menos que tengas un entrenamiento para poder enfrentar a alguien armado, ¿no? Esto es algo parecido, ¿no? Frente a una amenaza de esta naturaleza, uno tiende a paralizarse, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha sucedido. ¿Tú crees que por algún casual, si a Daniel Sancho no le hubiese ocurrido esto, él jamás en su vida hubiese matado a una persona? Como que, entonces, ¿cómo te puedo responder eso? No sé, ¿no? Pero yo te digo, a mí viene alguien, y eso yo le dije a estos periodistas en España, a mí viene alguien y me ataca, yo me defiendo. Yo seré sacerdote presbiteriano, pero igual me voy a defender. Vienen a atacar a uno de mis hijos o a mi esposa, yo lo voy a defender. Y si en la defensa se muere la persona, bueno, mala suerte. Pero yo no voy a dejar que nadie le falte a la integridad de mi familia, de mis hijos o de mi persona. Lo que pasa es Uno tiene que que defenderse. Y si en la defensa, si la persona me provoca y se produce un pleito, bueno, pues uno tiene que defenderse. ¿tú crees que hubo una pelea, como dijo ya la policía tailandesa en agosto, y que de esa pelea se produce un forcejeo en el cual cae el señor Arrieta y ahí se golpea la cabeza y fallece? Bueno, toda la evidencia y conversando con los forenses, etcétera, es eso lo que ha sucedido, ¿no? O sea, no, hubo una pelea y una interacción física y en un momento la persona se cae y se golpea la cabeza, que fue lo que lo mata a Arrieta, ¿no? Eso es lo que la defensa ha presentado como evidencia para sustentar que fue autodefensa, ¿no? Lo que pasa es que es bastante curioso como en la reconstrucción el mismo Daniel Sancho está diciendo que está golpeando la cabeza del señor Arrieta, ¿no? Hasta en varias ocasiones. ¿Tú crees que, por ejemplo, esa reconstrucción, algunas cosas de la misma podría estar guiada? Mira, yo el estar allá y ver cómo primero la barrera del lenguaje, es decir, a ver, acá han habido 3 filtros, ¿no? Del tailandés al inglés y del inglés al español, y de ahí el español con el cual se lo comunica a Daniel. Entonces, ¿qué realmente se habló? ¿Quién puede saber, no? El Espíritu Bueno, Santo. pero se ve muy claro, ¿no? Que Daniel hace como ese gesto de que lo golpea, ¿no? Y al final lo que es el golpe en el occipital está justo en esa zona. Bueno, pero debe ser parte de la pelea, pues, ¿no? Es que ya me está haciendo preguntas que en realidad ya es la defensa, los abogados, Sí, sí, no, sí, sí, sí. ya me está pidiendo te doy mi opinión como te la puede dar cualquier otro, ¿no? Total, total. Sí es cierto que al final nosotros, claro, tenemos muchas dudas de lo que es el caso Sancho, de si la policía, de esto y demás. Pero bueno, a nivel psicológico también muchos de nosotros queremos saber, porque tú tienes esa teoría de preguntarte cómo funciona o cómo afecta a nivel emocional en una persona que es víctima de un supuesto abuso psicológico continuado. Bueno, es altamente traumático, es decir, cuando yo creo que en algún momento él dijo que estaba como en una prisión invisible de cristal, ¿no? Y generalmente las personas que son sometidas a un abuso emocional, ya sea emocional, físico, verbal o sexual, lentamente entran en una especie de prisión o de cárcel, ¿no? Tú ves el mismo fenómeno en mujeres que sufren abuso emocional de sus parejas, ¿no? En hombres que sufren abuso emocional de sus parejas. Ves lo mismo en personas que entran en grupos religiosos sectarios, donde tienen a un pastor o a un líder religioso dominante, narcisista y controlador, y la persona lentamente entra en una cárcel y pierde su libertad, ¿no? Yo he conocido mucha gente que viene a mi consulta porque sufre de trauma religioso, es decir, han caído en las manos de alguien que los ha logrado controlar y muchas veces por años, ¿no?
Entonces, esto no es solamente de este caso o solamente en el tema de abuso sexual, es en general. Hay distintos niveles de manipulación y de abuso, pero el abuso emocional puede ser tan severo o más que el abuso sexual. Ok. A mí, la verdad es que del caso también me llama mucho la atención el que Arrieta iba solo para un día, ¿no? Porque su hotel así lo está acreditado en el sumario, que solo tenía para, o sea, el día 3 tenía la salida, ¿no? de ese hotel. De hecho, ese Daniel Sancho, según la misma policía tailandesa, quien hace ese checkout. ¿A ti no te llama un poquito la atención eso? De que no tuviste dónde quedarse más días después de haber hecho tantas y tantas horas de viaje. Claro, es un poco extraño, ¿no? Porque uno después de viajar por lo menos de aquí hasta allá como más de 20 horas, este, pues uno llega allá y imagínate, de Sudamérica es aún más largo, ¿no? Uno le toma un día para recuperarse. Sí, pues es un poco extraño, ¿no? Todo eso, es cierto. La verdad es que totalmente que hay como algunas cosas que nos falta por saber, como por ejemplo el billete de vuelta, ¿no? del señor Arrieta, porque el de Daniel Sancho sí sé que lo dimos nosotros por aquí, ¿no? Pero por ejemplo eso, también que Arrieta estaba estaba el día 1 en Bangkok, que estuvo allí. El tema de los 80.000 euros, por ejemplo, ¿no? Que son ese tipo de cosas y detalles. Claro, pero son todas cosas que se dicen, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se puede probar? Es el punto, ¿no? O sea, yo puedo Ya. decir muchas cosas también, ¿no? Puedo decir, sí, fui en Tailandia, estaba en esta isla y me fui a bañar con elefantes rosas. Bueno, puedo decirlo, pero ¿puedo probarlo? Y hay que Em, ser religioso, ¿no? Hay que tener fe. ¿Puedo probar que existe Dios? Bueno, ya hay que tener fe. Esto es lo mismo. no, antes es verdad que hablábamos del estado de disociación y se me olvidó preguntarte por el tema de la amnesia, porque es verdad que a veces se dice como que puedes tener como algunos episodios de amnesia, ¿no? En medio de ese estado disociativo. Claro, por ejemplo, ¿no? Uno de los cuadros cuadros, le dicen en español, no sé, pero uno de los Sí, procesos disociativos más básicos es el que sufren los niños que están en hogares violentos, ¿no? Y ya cuando ese niño es adulto, tú le preguntas, ¿y cómo fue tu infancia? Y dice, yo me acuerdo desde que tengo 11 años, ¿no? Es decir, han bloqueado, porque el cerebro tiende a bloquear aquello que nos causa mucho dolor. Es decir, si yo sufro una experiencia, aún siendo adulto, muy traumática, el cerebro va a tratar de procesarlo. Pero si la experiencia, el dolor, es mucho más grande de lo que el cerebro puede procesar, entonces el cerebro simplemente archiva las memorias y las bloquea para que uno tenga una laguna y no las recuerde, ¿no? Es decir, porque si no pasa eso, entonces ya uno tiene un quiebre psicótico, que es lo que pasa ya en cuadros mucho más severos. Por ejemplo, eso veíamos mucho en niños y adolescentes desplazados por el terrorismo en el Perú y en Colombia, ¿no? Sufrían cuadros psicóticos, pero claro, ellos eran testigos de una violencia sanguinaria sostenida delante de ellos, mataban, descuartizaban, cortaban la cabeza a sus padres delante de los niños y luego ellos entraban en unos cuadros psicóticos, ¿no? Fuera de control. Eso es algo que pasó muchos años. Esos son casos que llevan mucho tiempo.